Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar de SICOR llamado Toma de Signos Vitales y Valoración de Rangos. En esta ocasión, el centro evaluador que nos hace el favor de compartir con nosotros este webinar es el centro evaluador Accede. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Les recuerdo, por favor, que todos los comentarios, todas las preguntas, las pueden hacer por el chat y se responderán al final de la sesión del webinar, así como todas las preguntas, dudas y cualquier aclaración del tema que se está presentando o sobre el centro evaluador Accede en este caso. Mi nombre es Freddy Mes, voy a ser el moderador del día de hoy y pues comenzamos. Adelante, por favor. Hola, buenas Correcto. tardes. Buenas tardes, Ángel. Bueno, vamos a presentar al moderador el día de hoy. Es nuestro presentador, instructor el día de hoy. Es el paramédico Ángel Abdala. Él va a ser el encargado de darnos la plática el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre su experiencia profesional y por qué es que nos comparte Ángel el día de hoy este tema tan importante, ¿no? Como es los signos vitales. Entonces, bueno, Ángel Abdala es un profesional de ya más de 40 años como paramédico activo, ¿no? Se considera una persona honesta, generosa, empática, inteligente, sociable también, responsable, con, pues, obviamente al servicio de la comunidad, como lo es todo buen paramédico. Es técnico en atención médica prehospitalaria, básico en gestión integral del riesgo. También es técnico en extracción vehicular de cargas pesadas, en rescate vertical en ángulos bajos y en urgencias médicas. Como podemos ver, nuestro ponente del día de hoy está bastante preparado. Y no solo eso, también tiene las certificaciones a nivel nacional e internacional. Entre las certificaciones a nivel nacional están las prehospitalarias, la operación de vehículo de emergencia, la prestación de servicios auxiliares de enfermería en cuidados básicos y en orientación para personas de unidades de atención médica. Está la asistencia primaria en evento adverso y pues bueno, también tiene formación como instructor y es por eso que también nos comparte el día de hoy la plática, al tener experiencia en impartición de formación de cursos de capital humano y además es evaluador de competencias. ¿Qué es esto? Que es una persona capaz no solo de enseñar, sino de verificar y certificar que la persona capacitada es competente o no para ejercer la labor a la cual se está presentando su certificación, ¿no? Entonces, como podemos ver, no solo contamos con conocimientos, contamos con una amplia experiencia de Ángel. Por favor, aprovechenlo mucho, háganle las preguntas que consideren prudentes, todo por favor por medio del chat, por ahí para saludar, para hacer sus preguntas. Nosotros vamos a estar tomando nota de sus preguntas y vamos a estar respondiéndolas todas de la manera lo más rápido y efectivo posible. ¿Ok? Entonces, sin más que agregar, Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Adelante. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con este tema de toma de signos vitales y valoración de rangos. Los contenidos. ¿Puedes diferenciar un signo de un síntoma? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Si sabes qué es eso. ¿Sabes cuáles son tus signos vitales? ¿Cómo se toman los signos vitales? ¿Qué pasa si estás en riesgo y no lo sabes? Si detectas una enfermedad o una emergencia, ¿qué puedes hacer? Son simples preguntas que nos hacemos diariamente en una situación de emergencia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cambiar esa diapositiva. Ángel, ya puedes encender tu cámara. Ok. De esos contenidos vamos a hacer los propósitos. Las y los participantes diferenciarán los signos vitales del ser humano, sus valores normales y anormales, así como la técnica para su toma correcta. La valoración básica de dichos signos les permitirá realizar acciones de prevención en su salud o detectar situaciones de emergencias. ¿Qué es lo que debemos de hacer para activar al servicio médico de emergencia?
En esas situaciones es lo que vamos a manejar, cómo debo de manejar esa emergencia, qué debo de hacer, nunca debo de actuar solo y sobre todo checar nuestra seguridad. ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento? Con capacitación, sé de primeros auxilios, sé tomar un signo vital, sé considerar un riesgo antes de atender a una persona. ¿Qué necesito? Capacitarme, saber tomar los signos vitales, saber los valores de los signos vitales. La evaluación de una persona es la habilidad más compleja porque se debe evaluar la seguridad del entorno antes de tocarla, antes de ver realmente, saber si nosotros, nuestra área donde vamos a trabajar o vamos a ayudar a esa persona debe de ser segura para nosotros y para ella. Si no es segura, ¿qué tenemos que hacer? Poner un área segura. Evaluar las condiciones del paciente. ¿Qué debo de saber del paciente? Primeramente, si está consciente, hablarle. Si conozco su nombre, hablarle por su nombre. Si no conozco su nombre, por el sexo, señor, señora. Obtener datos del paciente y su salud en general. ¿Qué datos debo de saber? Su estado de conciencia, si tiene signos vitales, cómo está respirando, qué es lo que pasó, se cayó, se desmayó, qué fue lo que pasó, qué signos tiene, qué síntomas. Y cuál es su salud en general, qué patologías o enfermedades tiene. Puedes diferenciar un signo de un síntoma. Un síntoma es tangible. Problemas o sentimientos de un paciente, lo que él refiere, lo que él te dice, lo que él siente, lo expresa. Un signo es tangible. Condiciones que se pueden ver, oír y sentir. Tan solo tocarle su pulso, escuchar su respiración, observar cómo es su respiración, si es agitada, si es lenta, si es profunda o es muy rápida, cuál es su frecuencia cardíaca, si está agitado, su pulso es rápido, es débil. De esas consideraciones, de esos signos, yo me voy a dar cuenta y voy a saber en qué estado está mi paciente, puede ser mi familiar. ¿Sabes cuáles son los signos vitales y cómo se toma un signo vital? Vamos a aprender, vamos a ver cuáles son los signos vitales, vamos a tenerlos en cuenta. Acuérdense que venimos del año 2020, una situación de pandemia, que venían muchas situaciones que hablaban de la oximetría y hablaban de la oxigenación. Vamos a ver esos signos vitales, cuáles son. Signos vitales basales. ¿Por qué son basales? En el chat ustedes pueden poner sus preguntas, sus respuestas, sus dudas de lo que estamos hablando. Inmediatamente les vamos a contestar en esas situaciones. Dice que son las manifestaciones de vida y probables problemas del paciente en su estado general. ¿Por qué son manifestaciones de vida? Lógicamente, para vivir tenemos que respirar, pero también cómo vamos a respirar o cómo es nuestra respiración. Vamos a saber los signos vitales y vamos a checar la temperatura, vamos a checar el pulso con nuestros dedos medio e índice en las arterias. Vamos a checar nuestra frecuencia cardíaca, que eso lo podemos hacer por medio de un estetoscopio o lo podemos hacer por medio de un oxímetro de pulso. Vamos a hacer la frecuencia cardíaca observando el tórax y si sube y baja su abdomen también. Su tensión arterial lo vamos a checar con un baumanómetro, un estetoscopio y estos son los signos basales. Los signos de oxigenación que está
el oxímetro de pulso, muchas personas quedaron con situaciones de riesgo en la situación de que no saturan muy bien por la situación del COVID. Y sabemos que habemos muchas personas que contamos con la diabetes tipo 2, ya jóvenes. Anteriormente hablamos de que la persona que tenía diabetes era arriba de 60 años, 70 años. Y ahorita la realidad nos damos cuenta que tenemos gentes ya jóvenes con la diabetes. La temperatura, el grado nivel térmico de un cuerpo. Dice que vamos a tener hipertermia a una situación de que tenga más de 40 grados, 41 grados de temperatura. Es una situación muy elevada de hipertermia. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a esta persona al médico. ¿Qué vamos a checar? Que es con un termómetro. 39.5 41 es fiebre alta. 37.5 a 39.5 es fiebre, o como le dicen en 37.5 está comenzando una fibrícula. 36 a 37 es una situación normal y menos de 35 es una hipotermia. ¿Qué debo de hacer? Pues de cubrir a mi paciente. La cuestión de la hipertermia y la hipotermia es una condición que pone en peligro la vida del paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar al médico para revisión de qué es lo que tiene esa persona. Puede tener una infección y que le esté afectando. ¿Sale? No se escucha, no sé si podemos detener el video y compartimos nuevamente la pantalla con audio, por favor. Sí, estábamos viendo el video ahí. Sí vieron la situación de que les ilustraba el video. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Ángel, sí te escuchamos. Nada más que hay que dejar de compartir pantalla y cuando volvamos a compartir pantalla hay que seleccionar la opción compartir audio para que se pueda apreciar el video correctamente y el audio se pueda escuchar con nitidez. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Claro que sí, cualquier duda que tengan la pueden ir colocando. Y si sigue sin escuchar. Sí, sí se ve el video. Se ve el video, pero no se escucha. Sí es una situación de que estemos viendo el video de lo que les explicaba de la temperatura, de qué es lo que es la fiebre de 37.5 a 39.5 centígrados y cómo debo de tomar, que es una fiebre alta, una temperatura mayor de 39.5 hasta 41 grados centígrados, que ya es una situación de hipertermia, que es una condición que debemos de llevar a este paciente con un médico, hablarle al 911 y llevar a la persona con el médico. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Dice que debemos de utilizar un termómetro infrarrojo, que es lo que se está utilizando hoy en día. Y la temperatura es exacta. Si la temperatura corporal es inadecuada, pues deben de
consultar a su médico. Acuérdense que los signos vitales nos van a dar una referencia de cómo está el paciente o nuestro familiar, en qué sentido lo tenemos. Vamos a ver la situación del ritmo, del pulso y dónde debemos valorar ese pulso. Dice que debemos de checar la presencia, si existe o no existe, la calidad, si es fuerte o es débil. Pónganse su mano en el cuello, dedo índice y dedo medio, cualquiera del lado izquierdo del cuello, y traten de localizar su pulso. Ahí deben de sentir un latido de la arteria. Ese pulso se llama pulso carótido. Y también tenemos el otro pulso, el radial, que también lo vamos a utilizar como si fuera nuestra palma de la mano y nuestro dedo pulgar fuera la antena de un radio, y vamos a colocar igual nuestro dedo medio y nuestro dedo índice, y ahí vamos a checar la fuerza, si es fuerte o si es débil el pulso. Si es fuerte, vamos a sospechar de que es una taquicardia. Y si es débil el pulso, pues lógicamente vamos a sospechar que es una bradicardia. En el caso de checar el pulso carótido, es por si el paciente está inconsciente y en ese momento no sentimos el pulso carótido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Iniciar con una RCP, una reanimación cardiopulmonar. En el caso de los lactantes, la colocación de checarse el pulso es en arteria braquial, igual 2 dedos sobre su arteria del brazo. Abrimos el brazo del bebé y colocamos nuestros dedos. ¿Alguna duda que tengan la pueden escribir en el chat, por favor? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la puedo checar de 2 formas. Es el número de contracciones del corazón por unidad de tiempo. ¿Cómo puedo checar la frecuencia cardíaca? Lógicamente con mi esteto colocado al corazón y checar los latidos. Y puedo checar también con mi oxímetro de pulso, que este oxímetro de pulso lo estuvimos utilizando nosotros generalmente en la cuestión de la pandemia para ver cómo estaba la saturación de oxígeno de nuestros familiares o amigos. Dice que aquí debe de contar latidos de 30 segundos por 2, ¿vale? Para tener una frecuencia cardíaca. La calidad debe ser regular o irregular. ¿Qué es? Si es una situación regular, el ritmo de los latidos del corazón, tum, 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 que sean regular. Si es algo irregular, que sean muy rápidos o que sean muy lentos, ahí va asociado con la frecuencia del pulso. Si es fuerte, tenemos una sospecha de una taquicardia, y si es débil, tenemos una sospecha de una bradicardia. La frecuencia cardíaca la localizamos, colocamos el segundo y tercer dedo en la zona y ejercemos un poco de presión y contamos las pulsaciones con ayuda de un reloj segundero durante 30 segundos. Luego multiplicamos por 2. ¿Por qué manejamos 30 segundos? Tóquense su pulso radial y encuentren su pulso. ¿Por qué decimos 30 segundos? Personas que no estamos acostumbradas a tomar el pulso, nos es muy difícil encontrarlo luego. Las personas personal de salud, los paramédicos, enfermeros, estamos acostumbrados a hacer esto, lo localizamos rápido, pero habemos personas que no estamos acostumbrados, ¿qué tenemos que hacer? En 30 segundos. Con eso nos da el tiempo y multiplicado por 2, nos va a dar la situación de su pulso. Del lado derecho tenemos los rangos y latidos por minutos, de 1 mes a 1 año, y tenemos hasta adultos mayores de 18 años que están a 100, a 160. Aquí también hay que ver en los adultos mayores las condiciones de las patologías en el caso de enfermedades. Diabetes, hipertensión,
Si tiene un problema de gastritis, tiene un problema de infección, también va a tener problemas de sus pulsaciones o de su frecuencia cardíaca. Entonces, tener consideración de esas enfermedades o de esas patologías. La frecuencia respiratoria, ¿cómo lo vamos a checar? Es la cantidad de respiraciones que una persona hace por un minuto. ¿Qué es lo que voy a checar yo? Observar a la persona, que lo puedo hacer con el estetoscopio o puedo hacer colocando mi palma de la mano sobre el tórax o abdomen. Pero si yo hago esto, el paciente me va a jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque empieza a respirar muy rápido o empieza a respirar muy lento. Entonces, ¿qué debo de hacer? Observar que el paciente, su tórax se eleve, ¿sale? Y ver, checar con el estetoscopio o el nivel de los pulmones o la situación de colocar la mano a nivel del estómago o observar cuántas respiraciones tiene por minuto. ¿Sale? La frecuencia respiratoria se observa en la persona. La frecuencia, número de respiraciones en 30 segundos, lo multiplicamos por 2. La calidad, si es normal, hay estridor, silbidos, ronquidos o gorgoteo. Por ejemplo, una persona asmática va a tener silbidos o sibilancias. Va a haber estridor. Por ejemplo, una persona que tuvo COVID va a tener ese problema respiratorio que se agita y va a tener la necesidad de consumir más oxígeno y llega un momento en que se pone en una posición que no puede respirar, ¿vale? Vamos a checar también cómo es su ritmo, si es regular o es irregular, si es rápido o es lento, la profundidad, si es superficial o poco profunda. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una carrera, corremos mucho, llegamos a un momento que nos cansamos o que subimos unas escaleras muy rápido, sentimos que nos sofocamos. La edad y los rangos de respiraciones por minuto, dice que el adulto lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si tiene 12, está normal. Si tiene 20, normal. Pero si tiene menos de 12, y aquí hay que tener cuidado también porque las personas que hacen ejercicio, que son corredores, generalmente ellos tienen 9 de respiración. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones si realmente son atletas. Los niños tienen de 15 a 30 y los lactantes de 25 a 50 latidos por minuto. La tensión arterial, nuevamente, dice que es la fuerza que ejerce, contra la pared arterial. La sangre que circula por las arterias y venas de un paciente se mide en miligramos de mercurio. La sistólica corresponde al valor máximo de la presión arterial cuando el corazón late y bombea sangre en la fase de contracción. Esa es la primera que sale en el ventrículo izquierdo, es la que nos reparte toda la sangre de nuestro cuerpo, que lleva aquí sangre oxigenada. Y la diastólica corresponde al valor mínimo de la presión arterial cuando el corazón está en reposo entre latidos de fase de relajación. Hay sistólica cuando envía toda la repartición de la sangre a todo el cuerpo, y la diastólica es cuando el corazón nuevamente cierra sus cámaras para poder cargar nuevamente la sangre con oxígeno y poder hacer eso. Entonces, esos son el primer golpe que voy a sentir con el estetoscopio a la hora que yo esté midiendo nuestra tensión arterial. Voy a sentir el primer golpe y la diastólica va a ser el segundo golpe. ¿Vale? La tensión arterial debe tomarse en todos los pacientes para medirla y se ocupa el manómetro de brazo o de muñeca, manual o automático, que corresponda a la edad del paciente, pediátrico, niño o adulto. Generalmente tenemos un manómetro
que utilizamos los profesionales de salud. Y dentro de ese baumanómetro, pues también llevamos un esteto que colocamos en el brazo. Pero también tenemos baumanómetros electrónicos. Está de moda ya ahorita un baumanómetro de brazo, que la diferencia en este electrónico es más sencillo para las personas que están aprendiendo o están en casa, que no son trabajadores de la salud, que pueden tomar su presión a sus pacientes o a sus personas que están cuidando, y eso les hace más sencillo la toma de esto. Ahorita vamos a ver cuántos baumanómetros tenemos para la toma de la tensión arterial. Los rangos normales de TA, la edad, dice que de adultos mayores, 140-90, de 50 años hacia arriba, pero también hay que ver las patologías de los adultos mayores. De los adultos jóvenes de 16 años a 50, 49, 120, 80, los niños de 1 a 8 años, 105, 70, los lactantes o recién nacidos de 1 año. Los rangos en las damitas, aquí generalmente las damas son de una presión baja, generalmente tiene 110 a 70, generalmente así es su presión. Y los hombres tienen 140 a 90, puede ser 10 arriba o puede ser 10 abajo. ¿Y qué es lo que debemos de utilizar ahorita con nuestros baumanómetros? Lógicamente que debemos de tomar la presión de acuerdo a lo que nosotros observemos de tamaño de la persona. No podemos tomar un baumanómetro de adulto, pues a un niño, pero también tenemos que ver al niño cómo es de estatura y de tamaño. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el chat, por favor. Rangos normales de la TA. Una disminución de la presión arterial puede indicar pérdida de sangre, un shock hipovolémico, pérdida del tono vascular, un problema de bombeo cardíaco. Es muy de moda ahorita la situación de los infartos o de los paros cardiorrespiratorios. ¿Qué tenemos que tener? Cuidado con eso. Acuérdense que anteriormente la edad era muy afín a esta situación, pero lo que nos está pasando ahorita, que la gente joven es la que nos está dando problemas en esa tensión arterial, por lo que come, por lo que no hace sus alimentos como deben de ser. Existen dos tipos de baumanómetros para la medición correcta. Es un manual y un electrónico. Ese es el que les comentaba, que sin la necesidad de tener el estetoscopio, aquí nos da la sistólica y la diastólica. Y también nos da ese tipo de manómetro, nos da la frecuencia cardíaca. Y se hace igual que el normal. Introduce el brazo, coloca en la siguiente forma. ¿Qué debo de tener? La postura. Por ejemplo, si una persona viene caminando y todo eso, o hizo una agitación, tenemos que esperar unos 10 minutos que se siente, y mientras le podemos platicar si es hipertenso, si es de presión alta, si tiene alguna patología, alguna enfermedad, que esté sentado, que esté tranquilo. Aquí para observar, colocamos a la persona del lado izquierdo, pero del lado derecho, perdón, pero debemos de colocar en la toma de la tensión arterial del lado izquierdo, más cerca del corazón. Y hay diferencias, hay una diferencia de 10 miligramos arriba o abajo del lado derecho.
¿sale? Por la distancia que es contraria al corazón. También recuerden que deben de tener los dos pies al piso sin cruzar sus piernas. Los rangos normales de la tensión arterial en adultos, rango normal en hombres 120-80 y rango normal en mujeres. Una hipertensión, una presión alta, una presión arterial alta es una hipertensión, es cuando ambos los números de la presión arterial son mayores. Y una presión arterial baja, que es hipotensión, estamos hablando ahí de bradicardias o taquicardias, que son signos de alarma que debemos de tener cuidado con esas personas que se puedan estar infartando o también que puedan tener un problema cardíaco. Los rangos normales dice que una disminución de la presión arterial puede indicar pérdida de sangre y un aumento de la presión arterial puede indicar infarto con dolor de cabeza, tórax, brazo, un EBC. También están muy relacionados esos EBC con la cuestión de la presión. ¿Por qué? Porque hay un aumento de presión, lógicamente que puede haber también un infarto cerebral. El traumatismo reciente es una caída. Hay que tener mucho cuidado con nuestros adultos mayores, cuidarlos a lo máximo por la situación de que una caída se pueden resbalar inclusive hasta en el baño. Y eso les puede provocar un EBC o le puede provocar también una situación de pérdida de sangre que no se pueda observar. Aquí vamos a hablar de la oxigenación, el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Acuérdense que ustedes decían o comentaban, les comentaban los médicos en la situación de la pandemia. Le decían, oye, tiene un nivel de oxigenación de 88. No, todavía está bien. Cuando llegaban al médico a la situación de urgencias, llegan con su paciente con 30 de saturación, imagínense. Tenían que ponerle oxígeno a grandes flujos y era una situación muy, muy difícil. Entonces se quedó ya ahorita como un signo basal. Chécame la oxigenación, cómo estoy oxigenando. ¿Por qué? Porque acuérdense que quedaron con un riesgo de los que tuvimos COVID, hay una insuficiencia respiratoria, ¿vale? Los rangos anuales es 95, 99, 91, 94, hay una hipoxia y ya menor de 94 a 90 hay una hipoxia moderada y ya menos de 86 si hay una hipoxia severa. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir al médico, llamar al 911 y sobre todo darle una calidad de vida a nuestros pacientes, familiares y amigos. Dice que la glucosa, ¿con qué lo voy a medir? Con un glucómetro. Hay de diferentes tipos, de diferentes precios, pero un glucómetro y que se mide la concentración o nivel de glucosa en sangre. Generalmente nos medimos y nos checamos nuestra glucosa en la mañana, antes de desayunar y antes de tomar nuestras pastillas. Pero ¿qué se está recomendando ahorita? Que te tomes la medición de tu glucosa en ayunas, que hagas tu desayuno y esperes 2 horas y glucosa para ver cómo tienes de diferencia. Ese mismo día en la noche, antes de cenar y después de cenar, después de 2 horas, checarte. ¿Para qué? Para que tú tengas un parámetro de cómo está tu glucosa, qué está haciendo o cómo está funcionando
tu medicamento, tu dieta y sobre todo cómo estás con esos niveles. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados nada más a tomarnos la glucosa por la mañana, pero ya en la noche ya no las tomamos y ya no los tomamos después de 2 horas de que comemos. También con la tensión arterial, ¿qué debo de hacer? La tensión arterial me la debo de checar una semana, pero si yo me la checo esa semana, me la checo a las 10 de la mañana, 7 días a las 10 de la mañana y anotar nuestros rangos normales. Si yo me la tomo en la tarde, pues 7 días en la tarde y a la misma hora checar nuestros rangos normales. Entonces, ahorita con la glucosa, vamos a checarnos en ayunas y después del desayuno, 2 horas después, para ver cómo está nuestro parámetro. En la tarde, noche, antes de la cena y después de la cena, 2 horas después, tomarnos nuestra glucosa. Entonces, dice que los parámetros normales deben ser 70, 80, 100, ya de 130, más de 100, 130, 190, ya hay problemas. Por ahí le dicen prediabéticos, no, pero ya hay situaciones de que tienes problemas en tu diabetes, imagínate, más de 200. Aquí les puedo hacer una pregunta. ¿Qué hace más daño? ¿Una hiperglucemia o una hipoglucemia? Ahí lo pueden contestar por el chat, por favor. ¿Vale? Pero tengan cuidado con la hipoglucemia. La hiperglucemia se puede controlar, inclusive han llegado pacientes hasta en 650 y los controla uno. Pero la hipoglucemia sí es más delicada. ¿Vale? Dice que se extrae una gota de sangre en el segundo dedo, apretando un poco el pejo, se coloca una tira reactiva y en el lector. ¿Vale? ¿Qué debo de hacer? Pues hacer mi asepsia, limpiar mi área donde voy a hacer el punzamiento con una torunda alcoholada, limpio, espero tantito y coloco mi gotita. ¿Vale? Y ahí voy a tener mi glucosa. Ya nos está pasando la diapositiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí en el chat, por favor. Les contestamos todas las dudas que tengan. Aquí vamos a ver un video de la glucosa, la forma de cómo vamos a tomar nuestra glucosa con nuestro glucómetro, qué debo de tener de medidas de precaución, que podemos reducir el riesgo de desarrollar las complicaciones y existen diferentes dispositivos para medir la glucosa en la sangre. Todos cuentan con los siguientes. Y estas son las partes de un glucómetro. Hay de diferentes tipos, hay unos como el de la izquierda, on touch le llaman. Para realizar la medición se recomienda utilizar guantes, ya que tendremos la necesidad de tocar la sangre o que nos vaya a sacar un poquito de sangre. Algodón o payo con alcohol, glucómetro, tira reactiva, lancetas. Introduciremos las lancetas en el aplicador, colocaremos la tira reactiva dentro del glucómetro, desinfectamos el área, realizando con un paño y alcohol, hacemos la punción, le colocamos en la lanceta la gota de sangre y esperamos unos segundos y ahí nos va a dar la lectura de nuestra glucosa. Deben de tener cuidado con unos glucómetros que luego son muy difíciles de colocar la gota de la sangre. Hay que tener
mucha práctica. Y esos son los rangos normales y anormales de la glucosa con la toma del glucómetro. Dice que son en ayunas, y entonces para tener un parámetro en ayunas nos checamos la glucosa y posteriormente 2 horas después de la comida checamos nuevamente. ¿Qué debo de hacer si tengo la glucosa alta? Pues debo checar con mi médico, debo checar con la situación de qué es lo que está pasando con mi dieta, o no estoy tomando mi medicamento, o ya mi medicamento ya no me hace efecto. ¿Por qué? Por tanto tiempo de que ya lo estoy consumiendo. Dentro de todo esto, le vamos a dejar ahí que nos manden su correo electrónico. Vamos a regalar esa situación de los signos vitales para que ustedes tengan el conocimiento y tengan una base de qué son los signos vitales, los rangos normales, y a la hora que vayan a tomar a su paciente o le vayan a tomar la tensión arterial o algo, sepan ustedes una diferencia si está normal o anormal, y sobre todo ver la situación de que deben de tener y hablarle al médico, al 911, o llevar a esa persona con el médico. ¿Para qué? Se trate de dar una calidad de vida a esas personas, y sobre todo poder tener esos rangos normales de esta situación de los signos vitales. Dentro de todo esto, a los que no mandaron su correo ahorita, manden para que les demos esto también. Esa es una hojita muy simple que se llama una mnemotecnia. Esa mnemotecnia anteriormente nomás era sample. A raíz de lo que pasó con la pandemia, se le agregó una R. Ahorita les explico qué son. La S de signos y síntomas. Entonces ya nosotros sabemos qué es un signo y qué es un síntoma. Un signo es lo que nosotros le tomamos al paciente, ¿vale? Como la tensión arterial, frecuencia cardíaca, la respiración, el pulso, la temperatura. Y el síntoma es lo que nos dice el paciente que siente, que le duele el estómago, que le duele la cabeza, que tiene mareos. Algo muy importante también de saber es la alergia. ¿Es alérgico a algún medicamento, algún alimento o alguna otra cosa que sea alérgico? A veces los pacientes son alérgicos y no saben a qué son alérgicos. Los medicamentos. ¿Toma usted algún medicamento? ¿Qué medicamento toma? Si le dice, ¿tiene algún padecimiento? Si dice que toma metformina y toma losartán, pues el paciente es diabético y es hipertenso. Entonces, si dice que el paciente padecimientos, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué es lo que tiene él de padecimientos? Por ejemplo, tiene problemas problemas cardíacos, problemas de circulación, también por la edad, ¿no? El último alimento que hizo, hay pacientes diabéticos que comieron a las 6 de la tarde, al otro día son las 10 de la mañana y no han comido nada, no se tomaron un cafecito y con eso están listos y no han tomado sus pastillas. Eventos que originaron esta situación, una lesión, una enfermedad, pues que omitieron algún medicamento o estaban barriendo y de repente se cayeron. Y los factores de riesgos, ¿qué es lo que tiene? Si tiene tos, tiene problemas respiratorios, le dio COVID, tiene temperatura. Ahorita estos factores de riesgo como del COVID ha cambiado mucho, ha mutado mucho. Ahorita te da mucho dolor de cabeza, el cuerpo lo sientes caliente, pero el termómetro no te marca la temperatura, no sale la temperatura, pero sientes el cuerpo caliente, sientes dolor de huesos, que las articulaciones te duelen. Entonces, esos son los factores de riesgo
que te puede contagiar esa persona. Si tienen dudas, al chat y ahí le contestamos. ¿Qué debo de hacer con estos signos de alterados? Activar al servicio médico de emergencia y el número es el 911. Y mantenga la calma, aplique el sampler para dar la información precisa y valiosa al servicio médico de emergencia y no cuelgue hasta que le indique el operador, ya que su llamada está siendo procesada y le pueden dar también indicaciones por teléfono de qué puede hacer o qué no puede hacer. Puede ser la diferencia en salvar una vida o dar una calidad de vida. Muy bien, pues con esto concluimos nuestro webinar. Les agradecemos la atención que nos brindaron. Toda la información y los videos están en nuestro TikTok disponible y también va a quedar en YouTube, en el canal de SICOR. Para los que nos están haciendo favor de mandar su correo o su número celular, les haremos llegar esta información. Igualmente, para los que solicitan mayor información, tenemos cursos, tenemos certificaciones que están relacionadas a este estándar. En el caso de los cursos, nosotros tenemos formación en atención prehospitalaria básica y en enfermería básica. Y también en la red de SICOR se tienen múltiples centros que los podemos apoyar en diferentes estándares, donde la revisión de signos vitales es parte de nuestra competencia laboral. Algunos de ellos están ahorita en su pantalla. Si tuvieran dudas o preguntas, con todo gusto se las respondemos. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias, Ángel, por su participación en la ponencia del día de hoy. Ya están colocando algunas personas sus correos para hacerles llegar los instrumentos que nos mencionaban al final. Instrumentos valiosos, muy importantes para poder trabajar y tener en cuenta también, ¿no? Mi recomendación es imprimirlos y tenerlos ahí a la mano por cualquier situación de emergencia, tenerlos ahí en el botiquín, a lo mejor de emergencias también, guardaditos ahí cerca del botiquín para cualquier situación, estar trabajando ahí. Ya hay algunos correos que se están solicitando para la información, algunos teléfonos incluso para datos de contacto, para la información que están presentando y también de los centros, del centro evaluador, obviamente. Pues pasamos a la sesión de preguntas. Alma, no sé si tengas alguna que quieras tomar primero o vamos en el orden. Si gustas, les vamos respondiendo en el orden. Correcto. Muy bien, vamos a ver, entonces. Y se me movió un poquito esta parte, perdón. Empezaron preguntando sobre si era lo mismo pulso que frecuencia cardíaca. Igualmente en el chat pues ya les comentaron que pulso es el latido propiamente, y la frecuencia cardíaca es el número de latidos que están contando. Exactamente, esa es la primera pregunta. Después avanzamos un poquito más. Correos de contacto, Alma, si tienen algún correo de contacto, ya sea para que ellos vayan contactándoles también a ustedes. Aquí están las redes sociales y abajito está el correo de contacto para los que preguntaban. Están las redes sociales de Accede para poder trabajar y tener contacto directamente con Alma y con Ángel en esta parte. ¿No? Nos preguntaban cuál era el mejor tipo de termómetro igual, el que recomendarían ustedes para tener. ¿Hay alguna diferencia en especial? ¿Algún termómetro particular? ¿O con el que mencionaron del láser es el suficiente? Con con el digital láser, con ese se puede. Perfecto. Estoy viendo comentarios. Muchas gracias por la ponencia. Excelente ponencia. Gracias por la información, valiosa información. Seguimos viendo correos y teléfonos para ponerse en contacto y recibir la información. Muy valiosa información, excelente información. Yo veo que los participantes pues, están muy interesados en el tema. Por favor, si alguien tiene alguna otra pregunta, lo puede anexar, por favor, aquí en el chat para ir participando.
y resolviendo las preguntas que se van presentando. Los videos no tenían audio para la presentación de hoy, pero están en las redes sociales de Accede. Pueden entrar a las redes sociales de Accede para ir trabajando. Tenemos una pregunta de Lili Pérez, nos dice, ¿cuándo tienen tensión arterial baja? ¿Qué debemos hacer en el primer momento? Ok, tenemos a la persona que tiene la tensión arterial baja, qué edad tiene y es hombre o dama. Correcto. No nos especifican, pero ¿podríamos poner algún caso? Sí, vamos a suponer que sea una damita de presión arterial baja, que lo que tenemos que hacer es recostarla, ponerle cómoda y mientras alistamos para ir al médico o llamar al 911 y solicitar una ambulancia. En el caso de un adulto mayor, hay que ver qué padecimientos tiene también, si alguna enfermedad o algo, o alguna infección que le esté causando esa misma presión baja. Una hipotensión puede ser. Correcto. Entre los comentarios igual, las preguntas que se tienen que hacer, o cómo se le notifica al 911 del nivel de la emergencia. Veíamos que teníamos el sampler, que podría ser una herramienta para ir indicando a los teléfonos de emergencia, pero ¿cómo hacerles notar la urgencia de la visita o el traslado? ¿Alguna recomendación que tengamos en ese tema, Ángel? Y sobre todo es la activación y la forma como lo activas. Si tú solicitas al 911 la atención de una persona y le dices, sabes que tengo conocimientos, le tomé la tensión arterial o le tomé sus signos vitales y tiene esto, lógicamente que el 911 va a mandar ya a las personas más ya más preparadas de la urgencia que se esté trabajando. ¿Por qué? Porque, y es donde te va a hacer más caso el 911 en la atención de esa persona. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, no sabemos activar ese número de emergencia y sobre todo no sabemos qué decir. Y es donde tardan ellos en investigar si es una llamada falsa y sobre todo te hacen más preguntas. Pero si tú te identificas que eres una persona que tomaste los signos vitales y que tu paciente está así, y con esas situaciones, pues lógicamente te van a dar una recomendación de qué hacer mientras llega el servicio médico de emergencia. Correcto, muchísimas gracias. Han salido otras preguntas, nos dicen, en el caso de la presión alta o baja, si es hipertensión y tiene más de 40 años, ¿se hace la misma situación? ¿Se estabiliza, se acuesta la persona en posición cómoda, como mencionábamos? Sí, tenemos que acostar a la persona, ponerla en una posición cómoda y sobre todo ver qué fue lo que pasó. Por ejemplo, te puedo platicar un caso. Una señora está en una fiesta familiar, estuvo muy bien durante la fiesta, pero de repente lleva los platos al lavadero y de repente caen los platos. Y así nada más empieza a evolucionar un EVC, un evento vascular cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchas también de emociones causa esa situación de emergencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, sobre todo ahorita en los jóvenes también estamos viendo los casos de los infartos, que están muy de moda. ¿Por qué? Y personas jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El cuidado de que la alimentación que haga y que estoy haciendo, sobre todo la revisión continua con el médico de saber cómo estoy. Es lo más importante de todo esto. Pero si tienes un caso de eso, es no perder la calma, estar con calma, decirle a tu familiar o a tu paciente que esté tranquilo, que lo vas a ayudar y eso lo va a reconfortar muchas veces, te hace la forma de ayuda y de que esté tranquilo, de que se calme. Pero sí es importante el llamar al 911 y decirle qué es lo que está pasando y sobre todo qué atención ya le estás dando. Correcto, muchísimas gracias.
Tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué no se tarda en normalizar los signos vitales? Un paciente con glucosa de 50 en Dextrostix, dice aquí, le ponen una carga de glucosa al 5% y solo sube 70 y a los 20 minutos vuelve a bajar de repente. Nos Ok. comenta Greta. Ahí estamos hablando de una hipoglucemia. Entonces, lo que va a ser la situación de estabilización es de que vamos a poner una infusión de glucosa al 50%, pero vamos a manejar un 10%. Entonces, en esa situación tenemos que valorar bien qué es lo que está haciendo esa persona o qué hizo. Si tomó sus medicamentos, si hizo coraje, qué fue lo que conllevó a esa persona a esa hipoglucemia. No nada más no lo puedes estabilizar si tú le inyectas la glucosa al 50%, pues también debe ir acompañado de una solución para poder compensar esa descompensación de que ahorita sube y de repente baja otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Estabilizar y saber qué es lo que está pasando. Pero lo mejor que debo de hacer es llamar al 911 y que llegue la ambulancia. Mientras podemos decirle que tomamos signos vitales, que le checamos su glucosa y que está hipoglucémico. Ver si ya comió, si tomó sus medicamentos o qué es lo que pasó. Por ejemplo, hay personas que se le olvidan que ya tomaron medicamento y de repente lo vuelve a repetir y en ese momento empieza a hacer una hipoglucemia. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el paciente? Correctísimo. Muchísimas gracias, Ángel, por todo. Ángel Abdala, nuestro paramédico de confianza, le accede. Alma Moreno, igual, muchísimas gracias por participación. No sé si quieran despedirse con alguna palabra finales. Ángel, ¿alguna recomendación final? Muchas gracias por la atención y no olviden de llamar al 911 y decirles qué es lo que está pasando con esa paciente que están ayudando y sobre todo tener la calma. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ángel. Alma. Gracias por su atención. Les estamos mandando en estos momentos la información a todos los que nos hicieron favor de mandar su correo o su teléfono y quedamos a sus órdenes en nuestras redes. Ahí también están los videos. Cualquier otra duda, estamos para atenderles. Muchísimas gracias a todos y pues bueno, con esto concluimos el webinar de SICOR y con su centro evaluador accede, en este caso, la toma de signos vitales. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias por acompañarnos. Estén pendientes de nuestras siguientes publicaciones, de nuestro siguiente webinar, para seguir trabajando y seguir aprendiendo de los diferentes áreas que, ahora sí que no solo laborales, competencias laborales como tal, sino también del área de salud, ¿no? Por medio de esta tarde. Y si ustedes están certificados o quieren certificarse, pues pueden acercarse también a Accede para estos temas de certificación si ustedes se dedican también a este tema de salud. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.